Voy a compartir pantalla nuevamente. Y a ver si puedo. Ahí va. Bueno, el tema 1 de nuestro temario es edentación y prostodoncia. A ver, espérenme un momentito. Reanudar grabación. Ahí está. Los controles de Zoom, que ustedes creo que no los ven, me tapan todas las opciones que yo tengo en la pantalla y no veo nada. Esto el año pasado no nos pasó. Bueno, seguimos. Discúlpenme el entrevero acá. Les decía, el ser humano ha encontrado distintas maneras de resolver la edentación total. Ahí tienen una prótesis hecha en ébano, madera, en marfil, distintos artilugios para la retención. Estas son las prótesis con dientes de muertos, esta es la prótesis de George Washington, el presidente de Estados Unidos, con un sistema de resortes que buscaba la retención en el lugar, en los maxilares de las prótesis a través de la fuerza constante de unos resortes. Las prótesis de caucho son estas que ven acá, estas que ven aquí, donde el caucho tiene este color medio, ahora ya no se hace más, dientes de cerámica y este color naranja que lo camuflaban, lo caracterizaban con esta pintura. Creo que ya no estamos viendo, yo no llegué a ver casi en la facultad prótesis en uso. Se ven a veces a la venta en ferias como la de Tristán Narvaja. Y hoy estamos actualmente trabajando con el acrílico, ¿no? Que vamos a ver que su descubrimiento fue todo un antes y un después en toda la odontología. Ahí tienen un poco los hitos de la odontología. Ahí tienen una imagen de Horacio Wells, quien descubrió el pionero con la anestesia. Toda una historia muy interesante para que la busquen y la lean. Y ahí hasta lo que les decía, ¿no? El mojón del acrílico que es descubierto mucho antes, pero a través de la década del 30, de 1930, se empieza la producción comercial y se empieza a abandonar el caucho y su vulcanización para pasar a utilizar este material que es, hasta el día de hoy, nuestro gold estándar para cualquier prótesis completa que quieran hacer. Entrado el siglo XX, la odontología en un principio era una cuestión de barberos, de gente que intentaba resolver los problemas de salud bucal a través de distintos mecanismos poco ortodoxos o poco curriculares. Y la odontología va ganando, ¿no? Cierta jerarquía, como ciencia empieza a trabajar y ha contribuido tanto al desarrollo de la prostodoncia en sí, que es lo específico que nos trae a nosotros, que ahora vamos a ver qué es, pero también a desarrollar la odontología como una ciencia y no tanto como una cuestión de inventiva y de cuestiones empíricas llevadas a cabo por distintas personas que no tenían ni siquiera una titulación. Entonces, intentamos siempre resolver lo que es la edentación, por más que parezca una definición tonta, edentación, la falta de dientes. La dentación total es la pérdida de todos los dientes, está definida en este glosario que ustedes están viendo ahí. Es un glosario muy interesante que lo busquen, lo pueden descargar en internet, es de acceso libre. Ahí tienen una serie de definiciones que son interesantes a veces, que acudan a ellas para sacarse dudas de determinadas cosas. Su distribución y la prevalencia se asocia con una compleja interrelación de factores socioculturales, socioeconómicos, que ahora los vamos a ir viendo. Esto se hace un poco a las causas y a la etiología de la dentación. ¿Por qué el ser humano pierde los dientes? Bueno, todos estos factores tienen una influencia sobre estos aspectos. Y obviamente la prevalencia está vinculada a los distintos lugares del planeta, ¿no? Va a depender de qué región estemos hablando, los valores que se manejan de dentación. Y la prostodoncia como tal
se los voy a leer porque, bueno, para no perderme de nada, es la especialidad perteneciente al diagnóstico, planificación del tratamiento, rehabilitación y mantenimiento. Vieron que vamos de antes hasta después de una rehabilitación que reponga lo que es la función oral, el confort, la apariencia y la salud de los pacientes con afecciones clínicas asociadas con dientes o tejidos maxilofaciales deficientes o faltantes, mediante el uso de sustitutos biocompatibles. O sea, a través de un aparato, nosotros vamos a estar devolviéndole al paciente la estética, el confort, las funciones perdidas de, sea tanto dientes como, bueno, prostodoncia, lo que compone la palabra odoncia siempre hace referencia a la parte dental, ¿verdad? Pero bueno, también a veces es un poco más abarcativo y podemos a través de prótesis, por ejemplo, lo van a ver en el teórico del servicio de prótesis bucomaxilofacial, podemos obturar un paladar hendido, por ejemplo, y estamos yendo un poco más allá de lo que es la cavidad bucal. Y bueno, también de vuelta en el glosario encuentran esta definición. Les decía un poco que va a depender un poco de las franjas etarias, de la región donde se analicen. Por ejemplo, este artículo ahí marca que en mujeres suecas de 60 años, en 1975 tenían 47% de dentulismo total, y al 3% llegaron en 1996 y se avisoraba ser menor ahora. No hay artículos publicados que digan si esto lo lograron, pero bien como acá se ve una clara influencia de lo que es la odontología y la prostodoncia en evitar las pérdidas dentales. En una revisión de este periodo, esto era un poco lo que les decía hoy, depende de la zona que hablemos, hay países que tienden al 0 de pérdidas dentales, y hay otros que Uruguay está bastante peor que esto. Perdón, de dentación total no. De dentación, una pérdida de una pieza, aunque sea, estamos casi en el 93%, creo que es. O más. Así que ven que tenemos campo para actuar y mucho, obviamente dependiendo del lugar donde estemos hablando. En este estudio en Estados Unidos, que una cosa es la dentación y otra se puede medir también como necesidad del tratamiento, y no iba a desaparecer esta necesidad en Estados Unidos al menos hasta dentro de 5 décadas, o sea, 2050 íbamos a estar todavía necesitando de nuestros servicios, los pacientes. ¿No? Bueno, ahí les habla de que si bien este último artículo, que si bien los desdentados la edentación puede disminuir, al aumentar la expectativa de vida y aumentar la población mundial, también van a haber más desdentados, no porque crezca la dentación, sino porque crece la población. Entonces, en relación, este estudio proyectaba que iban a haber tanta cantidad de dentados que se iba a mantener en el tiempo, sobre todo es lo que dicen, de acuerdo al crecimiento poblacional. Y bueno, ¿qué pasa en Uruguay? En Uruguay tenemos un estudio de la doctora Patricia Nicola, la Guzzi es el apellido, pero lo publicó en Brasil, por eso le ponen el apellido materno. Y también participaron compañeras de la cátedra, la doctora Lucía Regibus y Andrea Rodríguez, y también, bueno, los estadísticos y la doctora Susana Lorenzo del Servicio de Epidemiología de Facultad. ¿Qué estudiaron ellos? Bueno, a través de encuestas presenciales revisaban a los pacientes. Solo un 2% tenía entre 28 y 32 dientes. O sea, una dentición completa, como se le llama, ¿no? Y el promedio de dientes presentes, estábamos en casi el 10 dientes. O sea, una pérdida enorme, ¿no? Si lo pueden ver ahí. Dependiendo de la franja de edad, 341 eran adultos mayores. Recuerden que el margen para considerar a una persona adulto mayor es a partir de los 65 años, por ley. Donde se estudió a través del CPO, del índice CPO, que ustedes lo conocen bien, había pacientes que la dentición funcional se consideraba aquellos que tenían 20 piezas dentales,
La pérdida es severa cuando tenían menos de esas 9 piezas dentales, y el entumismo total es cuando hay ausencia total de las piezas. Y bueno, encontraron que el edentulismo total se vio en un 28% de los pacientes. Muy importante, ¿no? Hoy les decía cerca del 30%. Pérdida severa, o sea, menos de 9 dientes, en un 54%, y una dentición funcional, o sea, pacientes que tienen hasta 20 piezas dentales, un 18,8%. Y ellos encontraron en este estudio también que hay que el edentulismo está muy vinculado a los factores, como hoy veíamos, ¿no? De acuerdo al país que estemos hablando, pero también a las situaciones socioeconómicas internas de un propio país. Influyen notoriamente donde se ve mayor edentulismo respecto al nivel sociocultural. Y bueno, después otro tipo de elementos que también influyen. Por ejemplo, el tabaquismo, ellos lograron asociarlo con denticiones menores de 20 piezas. Sabemos que el tabaquismo es un hábito que es causa comprobada de enfermedad periodontal, por ejemplo, que puede ser una de las causas por las cuales se pierden las piezas dentales, ¿no? Y bueno, ahí con el alcohol pasa algo parecido. Y bueno, entonces entrando un poco en la etiología, vimos que es una cuestión multifactorial, o sea, se puede deber a múltiples aspectos, a causas, ¿no? La pérdida dental. Podemos tener o agruparlos en elementos biológicos, como son las patologías, que ahí están enumeradas, y elementos no biológicos, o sea, cosas que no dependen del huésped, pero podrían ser, ¿no? Posibilidades a veces, cuestiones políticas, sociopolíticas, posibilidades de acceso a la atención, una persona quizás que viva muy alejado de un centro de atención de salud o de un consultorio odontológico, no puede acceder de la misma manera que una persona que vive acá en la capital y que tiene consultorios por todos lados para poder acceder, o hasta la propia facultad. Entonces, también hay elementos que hacen a la pérdida de diente que no dependen de elementos biológicos del paciente en sí, ¿no? Y después, bueno, hay causas de menor preferencias del paciente, o sea, capaz que piezas dentales que se pueden tratar el paciente por elementos económicos o por cuestiones de sufrimiento. A veces nos piden, quiero sacarme esta pieza dental porque ya no la aguanto más, y uno le ve posibilidades a esa pieza, pero capaz que, bueno, la decisión del paciente, si no es algo que vaya en contra de la ética de uno, se pueden realizar extracciones en ese sentido. Y bueno, después a veces se realizan por conveniencia para una rehabilitación, sea a través de prótesis o por un tratamiento de ortodoncia. Son elementos que pueden llevar a una pérdida dental también, ¿no? Ahí tienen el artículo de donde sacamos eso. Las caries, en el Uruguay tenemos una altísima prevalencia, lamentablemente. Hay países que marcan, de acuerdo a la OMS, el 100% de la población tiene caries. Uruguay, el 92% tiene caries en total, ¿no? Altísimo. Y después, dependiendo de la franja etaria, ven un CPO, o sea, que han sufrido de caries porque el índice marca eso. Vemos ahí cómo a medida que aumenta la edad, el CPO también lo acompaña aumentando sus valores. Y con la enfermedad periodontal pasa algo parecido, ¿no? Midiendo siempre lo que es la bolsa patológica, aquella que mide mayor de 4 milímetros, vemos cómo acá hay una curva que se eleva en la franja de edad de medio, y después vuelve a descender a medida que también se pierden piezas dentales, ¿no? En adultos mayores tiende a disminuir, y aumentan otras cosas, la prevalencia de otro tipo de patologías. Y bueno, las causas no biológicas que veíamos hoy, por ejemplo, sobre tratamientos, a veces intentamos resolver cosas y podemos hacer una acción mala, lesiva sobre el paciente, y termina con una pérdida dental. Esto, bueno, son cuestiones que no son deseables, pero que ocurren, y las vemos habitualmente.
Y bueno, y una de las principales causas de todo esto también es porque debemos de darle el énfasis a la prevención en todos los niveles de atención y en todos los grados de evolución de los pacientes, ¿no? Es una cuestión que no es bien remunerada y no es adecuadamente valorada por los pacientes. Si un paciente va a un consultorio y le dicen, debería ser el tratamiento más caro, la prevención, evita males mayores, o debería de cobrarse más de lo que, no más caro, debería de cobrarse más de lo que realmente hoy se cobra para lograr un nivel de valoración de lo que se está manteniendo en la boca, pero bueno, lamentablemente es un gran debe que tenemos a veces desde la propia facultad, los elementos preventivos para no llevar a estas situaciones de la dentación total. Y bueno, los pacientes desdentados totales tienen determinadas características que las vamos a ir viendo ahora, ¿no? Tenemos la pérdida dental, es una patología, tienen... esto es una definición que viene de Saizar, del libro de Saizar, que divide lo que es las distintas las características del paciente. Y bueno, la patología primaria elemental él la llama a lo que es la edentación en sí y todos los efectos que tiene sobre el rostro del paciente y la boca. Y después tenemos también, a veces acompañan a los procesos de la dentación lo que es, lo que es provocado por la propia prótesis sobre el terreno, que muchas veces prótesis que han sido usadas por muy largos periodos, con falta de mantenimiento, terminan provocando determinadas lesiones en boca que son producto de su mal funcionamiento o prótesis mal confeccionadas, entre otras cosas. Y bueno, y después también podemos tener características que son propias del envejecimiento y no así de la dentación. Y acá, ¿por qué es importante remarcar esto? Porque hay cambios del envejecimiento que son inevitables. La pérdida dental puede ser evitable, el envejecimiento no. Hay cosas que lo aceleran, incrementan determinadas cosas y que se dan en paralelo al proceso de envejecimiento, pero todos los seres humanos, todos los seres vivos, sabemos que en algún momento empezamos a envejecer, hay distintas teorías que lo explican, no me voy a meter ahora a eso porque es tema del tema 2, pero hay que saber diferenciar bien cuando algo es un proceso patológico. El envejecimiento no es algo patológico, si bien culmina con la muerte del individuo. Hay elementos que, o sea, el paciente desdentado total no es por viejo que es desdentado total, ¿tá? Esos son conceptos que hay que tenerlos claros. Porque además, muchos de ustedes van a tener pacientes en la clínica, jóvenes que han sufrido un proceso destructivo de su cavidad bucal muy acelerado y son desdentados totales y no siendo viejos. Y también van a encontrarse pacientes de edades muy avanzadas, que han presentado durante toda su vida un cuidado muy meticuloso de su salud bucal y lo van a ver que tienen denticiones con efectos del envejecimiento, porque hay cambios normales de coloración, de desgaste por el uso, pero que presentan sus dientes, restaurados o no, los presentan en boca. Entonces, no es una ecuación sí hay una asociación de efecto del pasar de los años, ¿no? Todo esto que les decía, el desgaste, aumentan las probabilidades de padecer determinadas patologías que a veces arrastran a la pérdida dental. Pero no quiere decir, hay una relación estadística, pero no es una relación que sea causa-efecto. Uno envejece y pierde los dientes, no, no es así. Y bueno, todos estos aspectos vamos a ver que tienen impactos en lo que es el rostro del paciente, en su autoestima, bueno, a nivel anatómico y también a nivel funcional. Los cambios producidos por el envejecimiento, por ejemplo, vamos a ver que hay. Esto es más de lo mismo que les decía, es parte del otro teórico, no quiero meterme a ahondar mucho acá, pero para que vean que hay disminución de muchas cosas, hay
por ejemplo, cambios en el color y textura de la piel, hay cambios en las mucosas, en los dientes, la lengua. Hay una serie de elementos que envejecen como el resto del organismo y también sus funciones y sus distintas características. La pérdida dental genera unos cambios estéticos muy notables. Esta foto que ustedes están viendo acá es una paciente que está sacada de frente y de perfil. El impacto que tiene sobre el rostro del paciente es muy importante. El tercio inferior de la cara se ve totalmente deformado por la pérdida del tope dental. Hay, por lo tanto, una pérdida de la dimensión vertical. Se pronuncian todos los que son los surcos nasogenianos, se pronuncian las arrugas, aparecen el surco mentoniano, aparecen arrugas radiales a partir de los labios, las comisuras parecen más caídas, se puede invisibilizar el bermellón. Todas estas cosas, este aspecto de mayor prominencia de la nariz o del mentón, son características del paciente desdentado total. Cuando uno las rehabilita, muchas de esas cosas son perdidas, recuperadas, perdidas no, se pierden las cosas estas que estábamos señalando y se recuperan las características. Obviamente hay cosas que no se pueden devolver porque son cambios, conviven lo que son los cambios, producto de la edentación, como también conviven con los productos del envejecimiento. Por ejemplo, las arrugas van a existir a pesar de que el paciente sea rehabilitado o no haya perdido sus dientes, porque la piel es la que produce los cambios producto del envejecimiento. La reabsorción alveolar es nuestro peor enemigo, tanto para los pacientes que a veces tienen que padecerla y en extremo, como es esa foto que ven ahí, no sé si logran entender dónde está cada cosa. Acá están las apófisis genianas, acá está el mentón, no se ve mucho, está media pixelada la foto, está muy de cerca. La lengua está acá, el rebordo estaría por acá, pasa por acá y viene por acá, los pliegues de las glándulas sublinguales por arriba, situaciones a veces que son trágicas. Ustedes ven la radiografía de esta mandíbula, seguramente sea un hilito del tamaño de un dedo meñique, y a veces ven esa fragilidad y apoyar una prótesis ahí arriba es una cuestión, es un desafío enorme para ambos, para el profesional como para el paciente. Entonces, bueno, lo vamos a estudiar y lo vamos a ir viendo también a lo largo del curso, los aspectos de la reabsorción alveolar. La reabsorción es un proceso, bueno, como dice ahí, gradual, lento y progresivo, y no lo podemos detener, a pesar que lo podemos enlentecer, por ejemplo, con la colocación de implantes, si las condiciones están dadas, es un proceso que va a seguir igual, porque la pérdida dental genera que el proceso alveolar se atrofie completamente. Y bueno, a medida que esta patología se hace más importante, nos dificulta enormemente todas las maniobras, por lo tanto, la obtención de propiedades de soporte y retención de las prótesis removibles, como nosotros vamos a ver. Hay distintas maneras de ver esto. Esto es una de las tantas clasificaciones que ustedes pueden encontrar. ¿Por qué es importante evaluar la cantidad y la calidad del hueso? A ver si alguien quiere participar. ¿Por la retención protésica? Por todo lo que venimos hablando, ¿verdad? Exacto. La retención se va a ver favorecida si tenemos una cantidad, sobre todo de hueso, suficiente como para poder retener a las prótesis tanto en el plano vertical como en el horizontal. Las propiedades protésicas ustedes las van a ver, las vamos a ir logrando a partir de lo que son las impresiones. Y ustedes lo van a ver, vamos a tener un teórico entero de lo que son las distintas etapas de la construcción. Pero bueno, verificar la cantidad de hueso. Habitualmente no mandamos radiografías para hacer esto, pero cuando entramos a pensar ya en tratamientos como son los implantes, o
cuestiones por el estilo, mandamos a veces tomografías y podemos evaluar estos elementos y lo van a ver. Clínicamente lo van a estar viendo también, no van a poder evaluar la calidad del hueso clínicamente porque no lo pueden ver, a salvo que tengan visión de rayos X, que creo que nadie la tiene. Pero la cantidad sí lo van a poder evaluar y vamos a poder, estas cosas se vinculan mucho con el pronóstico de la prótesis, de cómo nos va a ir con nuestra terapia. Y Es, ahí va a depender una serie de factores. Sí, perdón, no iba a decir que es importante también observar la calidad del hueso para saber qué tratamiento seguir, ¿no? O sea, si, no sé, puede ser, si vemos que tiene una buena calidad de hueso, colocar implante y si no, bueno, está una prótesis convencional. bien. Obviamente no es que ese elemento solo nos lleve a optar por un tratamiento por el otro. No, no, claro, es algo que Van suma. otros factores, ¿no? El aspecto económico, el aspecto general del organismo. A veces hay pacientes que no pueden ser sometidos a una intervención y a veces también hay pacientes que llegan a estos extremos acá, como ven, de tanto mandíbulas como maxilar altamente reabsorbidos, y que lograr acá colocar un implante no es para cualquiera, ni para cualquier paciente que se tenga que someter a injertos óseos y cosas, ni para cualquier profesional que lo pueda hacer. Entonces, hay elementos que influyen. Esto todo tiene que ver con el pronóstico de nuestras rehabilitaciones y obviamente influye sobre los planes de tratamiento. A veces, tú no decidís poner implantes, tenés estas últimas 3 situaciones que están acá que son muy, muy desfavorables, ¿no? Pero en vez de decidir una prótesis convencional, puedes decidir hacer una piezografía, y sabes que van a ver más adelante también que es una piezografía, y cómo a través de determinada técnica favorecemos un equilibrio muscular y ponemos a jugar a favor nuestro muchos aspectos que van a influir sobre la prótesis y su macro propiedad, que es la estabilidad, que es lo que vamos a estar siempre tratando de buscar. Bueno, obviamente las rehabilitaciones influyen en todas las funciones. Acá tienen algunos ejemplos, cómo la masticación se ve perjudicada, por ejemplo, en un paciente rehabilitado. El desempeño de la masticación, o sea, la eficacia masticatoria, está entre un 16 a un 50% respecto a aquel paciente que tiene todas sus piezas dentales, ¿no? Bastante por debajo de las expectativas que podemos tener a la hora de rehabilitar un paciente con estas prótesis. Y después cambios linguales, por ejemplo, acá que ven, acá hay como un puntito de acrílico. Esto es un artilugio protésico que utilizamos a veces para llamarle la atención al paciente que la lengua tiene que venir más para atrás. Porque ¿qué pasa? El paciente pierde todas las piezas, a veces no se rehabilita, o se rehabilita y pasan muchos años sin que se la vuelva a hacer. Entonces la prótesis superior se empieza a caer, y bueno, y todo el sistema intenta compensar estas cosas, y por ejemplo la lengua intenta retener a la prótesis superior, entonces se encorva de atrás, se retruye su posición, y entonces nos deja este espacio acá, y por acá, por debajo de este flanco, entra aire y la prótesis inferior se levanta. Entonces está todo vinculado y todos los aspectos funcionales se ven influenciados por la pérdida de dientes y la presencia de prótesis. Y bueno, los aspectos psicológicos, en el teórico que viene, que también lo voy a dar yo, vamos a hablar un poco de esto, y vamos a tener también la participación de la psicóloga Ana Laura Russo, que vamos a comentar un poco más de estos aspectos. Obviamente, la dentación provoca, esto es a partir de un estudio de Trulson, el equipo de Branemark, ¿saben quién es? Es el que descubrió los implantes odontológicos, ¿no? Falleció hace poquito. Bueno, hicieron un estudio de cómo era la percepción del paciente producto de la pérdida dental, y bueno, estas son las cosas que ellos detectaron, ¿no? Sentimiento de mutilación, afectación de la imagen, de la autoimagen, cuadros depresivos que se ven preexistentes, que se ven totalmente exacerbados producto de la dentación. Estaba leyendo el chat, perdón, porque hace rato lo tenía ahí prendido y no había visto si había una pregunta. A ver.
Y bueno, van a ver que se van a enfrentar algunos, lamentablemente, a pacientes que desde el punto de vista psicológico no superan la pérdida de dientes o tienen otros elementos que llevan a tener una consulta bastante complicada. Saizar y Castro lo denominaban intolerancia protésica grave. Son esos pacientes que van a venir a la consulta con colecciones de prótesis y van a saber identificar por qué anduvieron mal, sobre todo, en qué se equivocó el odontólogo, y a veces el problema no va en que el odontólogo haya confeccionado mal las prótesis, sino que el paciente es el que tiene el problema, que no logra adaptarse a determinadas situaciones. Obviamente esto que digo pasa para el otro lado también. A veces el paciente viene con quejas y son reales, y uno mira las prótesis que trae el paciente y puede decir, esto está mal hecho, por eso no te has adaptado. Pero esta es una foto que capaz que me quedé corto. He visto bolsas de prótesis, no tengo fotos de eso. Encontré esta y me pareció bastante interesante mostrarla. Pero hay pacientes que vienen con bolsas de prótesis que nunca han podido llevarlas, ponerlas a funcionar y adaptarse. Esta es una clasificación del paciente de acuerdo a su perfil psicológico, como nosotros lo vemos respecto a la atención que nosotros le vamos a brindar, ¿no? House las clasifica en filosóficos, preciosistas o escépticos, histéricos, indiferentes. Esa es una cuestión de categorización de los pacientes o de etiquetarlos. Esta es una clasificación que tiene muchísimos años, casi 80 años. Ha cambiado porque la nomenclatura en la psicología ha cambiado también. Lo vamos a ver la que viene con Ana Laura, va a estar interesante esta parte. Y estos son los autores que veíamos recién también, que clasifican de acuerdo al grado de adaptación y su vinculación con las prótesis, cómo lo llevan adelante o cómo se adaptan de acuerdo a su factor psicológico y a su factor anatómico, sobre todo. Y bueno, llegamos a la parte de las posibilidades. Esto es un esquema que a mí me encanta preguntarlo en los exámenes, así que apréndanselo bien más adelante. Habitualmente les pongo la cuestión del desdentado casi total, para que me puedan nombrar todas las posibilidades que pueden encontrar para rehabilitar un paciente con pérdidas dentales, ¿no? Empezamos de las pérdidas menos extensas, como puede ser una prótesis fija. Una prótesis fija, acá faltan el primer premolar, el segundo premolar y el primer molar, 25 y 26, si no me equivoco. Y con un puente fijo lo podemos resolver. Esto es una disciplina que la prótesis fija la van a ver en quinto año de la carrera. Y después pasamos al otro gran capítulo, que son las removibles, ¿no? Y acá empezamos a ver toda la gama de posibilidades que podemos tener. La prótesis esquelética son las prótesis que tienen un armazón o un esqueleto de metal y contienen en su retenidas a las piezas dentales a través de una base de acrílico. También pueden ser prótesis a placa parciales, esta más de uno va a hacer alguna cosa de este estilo. Y prótesis de precisión son aquellas que en general no tienen ganchos y tienen algún elemento que se vincula al diente pilar a través y brinda retención a la prótesis y estabilidad. Y elimina lo que son la visualización de los ganchos, ¿no? Y acá tenemos en el desdentado total todo también el menú de cosas que ustedes pueden llevar adelante, ¿no? En la técnica convencional, que venimos haciendo referencia hace un rato, van a empezar por impresiones, van a tomar impresiones primarias, superior, inferior, impresiones definitivas de ambos maxilares, con un material como la silicona, van a tomar registros, van a tener que visualizar elementos estéticos del plano de orientación, la dimensión vertical que hoy veíamos, la relación céntrica, arco facial, el uso del articulador, que nos brinda también ahí posibilidades de hacer registros de las relaciones excéntricas.
Ahí está la prueba en boca, que la vamos a poder hacer de manera parcial. Cuando tenemos alguna duda de los dientes, para no enfilar todo, podemos solo el sector anterior, o podemos enfilar todos los dientes y ver cómo hacer las distintas evaluaciones. Y bueno, llegar a esta etapa y todos contentos y felices acá en la clínica. Este es un compañero de hace un tiempo, ya está recibido, con su paciente muy contento porque le han instalado la prótesis y bueno. A veces hay situaciones que el paciente pierde únicamente las piezas de un maxilar, y a través de distintas técnicas, esta varía un poco porque tenemos que convivir y hacer engranar una prótesis superior con un plano que ya está conformado, al cual le podemos o no introducir modificaciones para mejorar el funcionamiento de la prótesis que va a venir. Podemos tener también prótesis inmediata, que es aquella que se llama inmediata porque se hace se coloca inmediatamente a la extracción de, a veces, todas las piezas dentales. Ahí están las piezas que se sacaron, y la prótesis se coloca en el momento mismo de la cirugía donde se hacen las extracciones. Esto tiene la desventaja a veces que no tiene, por ejemplo, una prueba estética, ¿no? Ustedes no saben, a veces genera mucha incertidumbre de qué es lo que va a pasar desde el punto de vista estético y de la retención, porque acá hay que trabajar sobre los modelos y conformarlos de acuerdo a una cuestión de cómo proyectamos que va a quedar ese maxilar luego de las extracciones. Podemos tener una prótesis simplificada. Estos son mecanismos o técnicas que permiten confeccionar prótesis economizando tiempos, materiales y etapas. A veces la técnica convencional puede estar entre 5 y 6 sesiones clínicas, y con las técnicas simplificadas, que ustedes las van a ver, van a poder lograr una prótesis quizás en 3 o 4 sesiones, podamos estar llegando a lo que es una rehabilitación. A veces se obvian también el uso de articuladores semiadaptables y se pasa a usar este tipo de aparato antagonizador. Y bueno, y cambian también un poco las secuencias de las etapas, y van a ver que tenemos un teórico por cada una de estas técnicas que hemos visto. Cuando culminemos la construcción de las técnicas convencionales, vamos a empezar a ver todas estas técnicas que hemos visto hasta ahora. Acá la piezografía que hoy les mencionaba, la piezografía busca un equilibrio muscular, entonces ubica las piezas en un equilibrio que se da entre la lengua, las mejillas y los labios, y a través de determinadas técnicas de laboratorio se logra obtener una prótesis que encaja perfectamente en el espacio que hay presente en boca, para no ser desestabilizada por la musculatura. También van a tener un teórico específico del tema. Y también ya aprovecho para decirles que en breve la cátedra va a contar con, bueno, estamos por publicar un libro que hace referencia a toda la técnica piezográfica de punta a punta y las distintas variantes que tiene, que van a poder acceder en facultad, seguramente para comprarlo, y no sé si estará para poder descargarse de Colibrí. Sobre dentaduras, esto es el desdentado parcial, que conserva algunas piezas, y bueno, se preparan, no se dejan con la corona, no se le hace una preparación para restaurar la corona, sino que se utilizan para soporte, para incorporarle elementos como una barra. Acá está uniendo dos piezas dentales que parecen implantes en verdad. Van a poder retener una prótesis a través de estos ganchitos que ven acá. La prótesis se engancha acá y bueno, queda bastante más retenida que habitualmente una prótesis inferior que no tiene retención asistida. Acá ven estos dos circulitos que ven acá. Esto sería una sobredentadura parcial, porque hay piezas dentales, porque están los ganchos acá, los ven, hay molares, y acá se pusieron, estos son magnetos. A través de la fuerza magnética la prótesis es asistida desde el punto de vista de la retención,
y bueno, mejora mucho lo que es la percepción del paciente y el confort sobre todo. Y después tenemos el otro gran capítulo también que se divide tanto en prótesis fijas como en removibles. Prótesis fijas con implantes, se puede llegar a reponer toda la arcada dental. Esto es una solución espectacular para el paciente. Esto acá y en cualquier parte del mundo, creo que es lo mejor que hoy la odontología le puede brindar a un paciente desdentado total, es hacerse una prótesis fija, con implantes, cuando ha perdido sus piezas, ¿no? Esta es otra especie de prótesis. Hago énfasis en lo de especie porque su nombre hace referencia a que vincula dos tipos de materiales y técnicas a su vez. Pues una prótesis fija que simula una prótesis removible porque tiene base dental, pero a su vez es fija. Y bueno, con determinados implantes colocados en determinados lugares también, se logra rehabilitar tanto la pérdida dental como el proceso alveolar. Y bueno, y después en el desdentado total, ustedes van a ver que tenemos distintas soluciones, depende un poco de la cantidad de los implantes y del maxilar. Habitualmente para el maxilar superior se opta para 4 implantes y para el maxilar inferior se opta por 2. Esto es una prótesis que va a ser, el paciente va a poder removerla, por eso es removible, y es implanto asistida porque los implantes llevan conectados unos brochecitos que la abrochan al maxilar, la prótesis, y bueno, gana mucho en retención y estabilidad. También van a tener un teórico completo de sobredentaduras, tanto dento como implanto asistidas. Y bueno, llegamos casi al final, esto es lo último que en la cátedra estamos trabajando mucho. Es todo la parte de odontología digital, cómo desde un software podemos nosotros planificar la colocación de los implantes. Ahí están viendo con la tomografía del paciente, se están ideando dónde van a ir los implantes, de acá se pueden sacar guías de colocación para la cirugía, bueno, todo un capítulo muy importante que lo van a ver. Esto es un monitor que tiene un modelo desdentado, y esto es un escáner, donde a partir de las impresiones o los modelos se pueden ir logrando, estos son modelos digitales, se puede delimitar la base, se puede montar en un articulador, el caso, articulador virtual, ¿verdad? Y reproducir los distintos movimientos para evaluar los contactos dentales, y cómo se respeta la plenitud facial, entre otras cosas. Pueden mover los dientes con el mouse, cosa muy interesante, y ahí ven cómo va quedando la prótesis virtual. Y esto es un disco de acrílico que viene en bruto así, un disco, y esto es una fresadora, es una fresa que se está moviendo de acuerdo a la información que le pasa al ordenador, y va desgastando tanto esta superficie, esto después gira y desgasta la superficie basal, y se obtienen prótesis totalmente que pueden ser diseñadas y mecanizadas por la computadora. Eso es lo último que estamos trabajando, y viene avanzando bastante bien, acá en el Uruguay, por suerte, y van a también tener un teórico de todo lo que es la odontología digital, al final, y es el último teórico que vamos a darles. Y bueno, para ir culminando el teórico, de dentación y prostodoncia, como lo titulábamos al principio, vamos a ver que hay una serie de cosas que nos van a guiar y nos van a ordenar, y nos tendrían que acompañar siempre como filosofía de atención, ¿no? Son un conjunto de principios y saberes que nos orientan y nos dan un marco conceptual que deberíamos de ejercer en esta especialidad, y en otras también, puede trascender. Tenemos que tener siempre un enfoque asistencial, integral y preventivo, por todas las cosas que vimos hoy, la importancia de la prevención sobre todo. Integral porque el individuo es uno solo y hay que tomar en cuenta todos los aspectos que lo vinculan. La multidisciplina, hay que estar siempre en contacto con demás colegas y con otros profesionales del área de la salud. Bueno, una aplicación coherente de los recursos tecnológicos. No a todos los pacientes podemos poner implantes, no a todos los pacientes
deberíamos hacer una técnica digital porque obviamente todavía no está madura, pero bueno, no hay que marearse, pero hay que tener una correcta aplicación de todas las cosas que disponemos. Bueno, profundizar y manejar bien los conocimientos de la disciplina. Se vincula mucho con la gerontología, por esa vinculación que hablábamos hoy estadística. Bueno, adecuada comunicación con el paciente. Vieron que son principios que trascienden a nuestra disciplina, salvo algunos muy específicos, como por ejemplo el de la gerontología. Tenemos que tener siempre una asistencia organizada, ergonómica, intentar siempre simplificar pasos y no complejizar los tratamientos. Bueno, un trabajo en equipo con correcta comunicación con el odontólogo, el asistente, el higienista, aplicación estricta de las normas de bioseguridad, más que nunca hoy. Siempre lo debemos hacer, eso es un axioma. Tenemos también hacer determinados controles de los procedimientos para asegurarnos que los resultados van a ser los deseados, siempre tratar de trabajar buscando la excelencia en las cosas que hacemos. Y bueno, el seguimiento y los controles periódicos y de mantenimiento, por supuesto que ocupan en el plan de tratamiento un lugar preferencial. Y por último, siempre manejándonos en esa dimensión ética para no alejarnos de las normas tanto legales como de la sociedad, que nos hacen mantener un respeto y nos permiten vivir en sociedad y en comunidad como vivimos. Bueno, hasta acá habría llegado el teórico. Ahí tienen la bibliografía, les recuerdo que la tienen también disponible en EVA. Van a también poder acceder ahora en un rato. Yo ahora, cuando deje de compartir, la computadora me empieza a almacenar la grabación de los teóricos y yo ya se los subo a la plataforma. ¿Tá? ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Algo que quieran compartir? Habilitamos las cámaras si quieren. Los maté, quedaron todos callados. Bueno. A ver, Sillo, a ver, ¿qué pregunta? Diga. Una pregunta. ¿Por el momento solo tenemos teóricos? Sí, por el momento vamos a intentar avanzar lo más que podamos en todo el componente teórico del curso. ¿Alguna pregunta más? Me Una pregunta... consulta. Sí. ¿Cuántos trabajos vamos a realizar en el año? Van a atender en pareja 2 pacientes. En ¿Dos principio, pacientes en pareja? En principio vamos a atender 2 pacientes por pareja. 2 pacientes en el curso, digamos. ¿Sí? Bien. Cuando empiece la clínica. Y me preguntan si hay Y esa reuniones sería la por... segunda pregunta. ¿Cuándo Las empieza la reuniones por clínica? Zoom. No, ¿cuándo empieza la clínica? No te lo puedo contestar. Tenemos que terminar el curso clínico del año pasado todavía. Nos quedan un mes y medio. 1 mes y medio a 2 meses de clase todavía con los otros muchachos. Claro, sí, sí. Así que no hemos terminado. Y después me preguntan si hay reuniones por Zoom de los grupos. No, todavía no vamos a tener actividad grupal. Vamos a tener solo esta actividad de los teóricos los jueves. ¿Cuándo sabemos quién es nuestro docente? Todavía no tengo los grupos armados, no les puedo adelantar esa información. Y los teóricos son en el horario que elegimos, no son los jueves a las 18 horas o 18:30 si tenemos que atrasarlos un poquito por determinados aspectos. Y las diapositivas de las clases no van a estar disponibles, van a estar los videos. Germán,
el criterio para armar los grupos, los subgrupos dentro de los Los noto horarios que muy, elegimos. los noto muy preocupados por el asunto de los grupos. Bedelia todavía no me dio las listas. Ustedes se anotaron en un horario que les podrá servir o no, pero después lo vamos a ver, lo vamos a conformar más adelante. Todavía es una incertidumbre total cuándo va a ser el inicio. Entonces no vamos a conformar grupos, no vamos a trabajar sobre eso cuando todavía no es necesario. ¿Tá? Me preguntan por la lista de instrumental. Van a tener después, más adelante, cuando se avisore el inicio de las clínicas, ahí sí van a conocer los grupos y van a tener alguna reunión por Zoom y van a poder conversar todo eso con sus equipos docentes. De todas maneras, está en EVA la lista instrumental si quieren ir consiguiendo algo. Y si tienen alguna duda del articulador o algo, me pueden escribir que no hay problema. Bueno, muy bien. Les agradezco que los que aguantaron hasta el final. Y bueno, empezamos de a poquito a estudiar. Traten de llevarlos al día, la visualización de los teóricos, porque si no después verlos todos juntos se vuelve bastante complicado. ¿tá? Y anótense dudas y cosas que quieran hacer, nos podemos ir preguntando de un teórico al otro, cualquier cosa que quieran saber. O me escriben por la plataforma y encantado les respondo. ¿tá? Tengo una pregunta más. Sí, decime. ¿No hay algún material que puedan subir previo a la clase en vez de los videos después de la clase? ¿Qué material? Como... Tendrías que ir a la bibliografía del tema y leer lo que nosotros te recomendamos que leas antes. Están los Bien, teóricos gracias. del curso pasado, están los mismos teóricos, los vamos a dar en vivo de vuelta, se los vamos a grabar. Los pueden ver previamente si consiguen la matrícula del curso pasado, que también sigue estando disponible en EVA. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Gracias. Gracias. Hasta luego, adiós. Gracias, chao. Chao, chao. Adiós.